Muy buenas noches, mis queridos alumnos. Buenas noches o buenos días, depende de la hora que lo estén mirando. Eh, Hoy les vengo a traer un interesante problema, como siempre, en este caso de geometría. El problema dice así: eh, hallar el área sombreada entre el triángulo equilátero y la circunferencia de radio de 10 centímetros. Tenemos una circunferencia cuyo radio es 10 centímetros. Acuérdense que el radio es la distancia entre el centro del círculo y cualquier punto de la circunferencia. Obviamente pongo, donde dice el puntero láser, el compás ahí, clavo el compás ahí, hago el giro y estoy marcando con un cierto radio de distancia, ¿no? Este radio, esta circunferencia que está aquí. Bueno, vale 10 centímetros, 10 metros, 10 kilómetros, lo que, no importa las unidades que acá hay. Pero sé que el radio de esta circunferencia es exactamente 10 metros. Y tenemos un triángulo equilátero, un triángulo equilátero este, inscripto en esta circunferencia, eh, circunscripto, como lo vemos acá, es el triángulo ABC. Como todo triángulo equilátero, sus tres lados lógicamente son iguales. O sea, el lado AB es igual al lado BC, igual al lado AC. Bueno, la cuestión es la siguiente, es calcular esta área sombreada, el área que está acá alrededor, entre la circunferencia y el triángulo. Había dicho en otros videos de que no hay fórmulas para áreas sombreadas. Nosotros conocemos muy pocas fórmulas: fórmula del círculo, del triángulo, del trapecio, bueno, un rectángulo, en fin, pocas son las fórmulas que uno conoce de las figuras elementales, y a partir del área de, digamos, la fórmula del área de esas figuras elementales, yo tengo que saber obtener las áreas sombreadas entre figuras conocidas. En este caso, las dos figuras conocidas son el círculo y el triángulo que está circunscrito aquí, dentro del círculo. Entonces, con esas dos figuras conocidas, tanto el círculo y el triángulo este equilátero que está circunscrito aquí, yo conozco las fórmulas de área de esas dos figuras. La del círculo es pi por radio al cuadrado y la de cualquier triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, si yo conozco la fórmula de, de esas dos figuras, y yo sé que una figura está metida dentro de la otra, entonces yo podría pensar así, como si fuese el pastel, una torta. Y yo tengo toda esta torta circular y con el cuchillo corto la parte de adentro en forma triangular. Lógicamente, si saco esta parte triangular de la torta, ¿qué me queda de la torta? Me quedan estas sobras que están acá justamente alrededor. O sea, estas tres orejas que quedan acá sombreadas van a ser lo que me queda de la torta. Bueno, entonces, cuando una figura está contenida en la otra, uno puede pensar en restar áreas. Eso de restar áreas es muy importante, porque si bien yo conozco la fórmula del área del círculo, que contiene al área del triángulo, lógicamente, si lo contiene, entonces yo puedo hacer el área de la que contiene, que es el área del círculo, menos el área de la figura contenida, que es el área del triángulo, me va a dar justamente el área sombreada. Repito, tengo el área de todo el círculo, que la figura que contiene, menos el área de la figura contenida, que acá es el triángulo equilátero. Entonces, si yo hago el área de la de afuera menos el área de la de adentro, que es del triángulo, me tiene que dar el área sobrante, que es el área esta que rodea con estas tres orejas, o sea, toda esta área sombreada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El área de la de afuera, que es el círculo, menos el área de la figura de adentro, que es un triángulo, me va a dar el área sombreada, que es lo que sobra. Lo que sobra de la torta, ¿no es cierto? Ahora imagínense que esto es una torta, un pastel, y la tienen que dividir de esta forma. ¿Qué va a sobrar? Bueno, va a sobrar esta parte y esta parte simétricamente. Bueno, ese es el área que tenemos que calcular. Entonces, como dije, recién,
tengo el pastel este, es un pastel circular, a toda el área del pastel, del resto del área del triángulo que equilátero que está metido acá adentro, me va a quedar estas tres sobras, estas tres orejas que están acá sombreadas, y esa es el área que tengo que calcular. O sea que el área rayada no es otra cosa que el área circular, o sea el área de todo el círculo, menos el área del triángulo que está acá adentro, que es un triángulo equilátero. Si hago el área del círculo menos el área del triángulo, me va a quedar el área rayada. Obviamente, tengo que conocer previamente lo que es el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, y el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. O sea, estas son las fórmulas de áreas de figuras elementales, que eso sí lo tengo que conocer. Conociendo las fórmulas de las áreas de las figuras elementales, yo puedo restar áreas siempre y cuando una figura esté metida dentro de otra, puedo restar áreas y poder calcular el área sobrante, que en este caso no es otra cosa que el área rayada. El área de todo el círculo menos el área del triángulo. Pero siempre tiene que estar metida una figura dentro de la otra. Cuando una figura está metida dentro de la otra, el área sobrante va a ser el área de la de afuera menos el área de la figura de adentro. Y esto es lo que nosotros tenemos. Y acá está recuadrada la fórmula. El área del círculo, pi por radio al cuadrado, que es el valor que tendría que poner acá, y el área del triángulo, que es base por altura sobre 2, que es el valor que tengo que poner acá. Bueno, la idea que el radio lo tengo, vale 10, o sea que acá tendría que ser pi por 10 al cuadrado, o sea 10 al cuadrado 100, me va a quedar pi por 100 o 100 por pi, ya está, ese es el área del círculo. Con el área del círculo no habría ningún problema. El problema es el área del triángulo. ¿Por qué? Porque no tengo ni la base ni la altura. No son datos del problema. Si ven acá, lo único que tengo es el radio. Entonces la idea es sacar esta base y esta altura. Y la pregunta es cómo yo puedo sacar el valor de la base, que es esto, que no es otra cosa que el lado del triángulo, y la altura, que es esta, que es la altura, lo define como la distancia que hay del vértice, como el vértice C, a la base AB. Esa altura se supone que está en línea de puntos y es perpendicular, obviamente, a la base AB. Por eso es una altura. Las alturas de un triángulo son siempre perpendiculares a sus bases. Entonces, necesito saber esa base y esta altura. ¿Cómo lo saco? Bueno, obviamente es muy interesante y muy importante. Más bien, yo lo he dicho como moraleja en muchos videos, de que es conveniente siempre, cuando uno trabaja con triángulos, con figuras como rectángulos, pentágonos o cualquier otro polígono, es muy interesante y muy conveniente. Uno hace el intento, claro, porque a priori no sabe que va a funcionar, como para poder sacar el problema. Es muy conveniente siempre dividir los triángulos que aparecen en las figuras en triángulos rectángulos. Nosotros tenemos siempre la posibilidad de cualquier triángulo dividirlo en triángulos rectángulos, pero dividirlos en triángulos rectángulos en forma conveniente. Porque, por ejemplo, acá yo tracé la altura, que es h. Esta h, que no es otra cosa que la bisectriz, no solamente es la altura del triángulo, sino la bisectriz del ángulo C. ¿Y qué es bisectriz? Es el ángulo, digamos, la bisectriz es el segmento que divide al ángulo en dos partes iguales. Esta línea de puntos, que es h, no es otra cosa que la bisectriz del ángulo C. O sea, sabemos que ese segmento divide en dos partes iguales el ángulo C. Este ángulo, que estoy trazando con el cursor, y este ángulo son exactamente iguales. Justamente lo que hace la bisectriz es cortar al ángulo C en dos ángulos exactamente iguales. Bueno, la cuestión, acá la altura de este triángulo, como este triángulo es equilátero, la altura va a ser una bisectriz del ángulo C y divide solidariamente a este triángulo en dos triángulos rectángulos. Rectángulos, ¿por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Acá, como indica el cursor, tengo un ángulo de 90 grados y de este lado también. O sea, tengo dos triángulos rectángulos equivalentes, iguales. ¿Iguales por qué?
Y bueno, porque este triángulo rectángulo que estoy marcando con el cursor tiene esta altura, este lado, que es la mitad del lado del triángulo equilátero. ¿Y por qué la mitad? Porque justamente por dos razones. Porque es equilátero y además esta línea de punto que es la altura no hace otra cosa que bisecar el triángulo. O sea, hace las veces de una bisectriz. Y como es bisectriz, lógicamente divide en dos ángulos iguales al ángulo C. Y como es un triángulo equilátero, vemos que esta línea de punto, que es la altura h, divide en dos segmentos iguales, acá como indica el cursor. Por eso estos dos lados, este lado y este lado de estos dos triángulos rectángulos son exactamente iguales. Como esta altura la comparten los dos triángulos rectángulos y estos dos lados, que son las hipotenusas de esos dos triángulos rectángulos, son exactamente iguales porque estamos hablando de un triángulo equilátero, entonces estos dos triángulos rectángulos son exactamente iguales. Y así se comprueban las cosas en geometría, no por el simple ojo que de mirar o porque yo veo un dibujo muy bonito y digo que estos dos triángulos rectángulos son iguales. No, son iguales, ¿por qué? Porque tienen sus lados iguales, simétricamente hablando, sabiendo que esta línea de puntos que es H es una bisectriz de ese ángulo C correspondiente a este triángulo equilátero. Entonces, estos dos triángulos rectángulos son iguales. Y es rectángulo porque acá hay un ángulo de 90 grados. Acá también. Este también tengo un rectángulo porque acá hay un ángulo de 90 grados. Bueno, tomando este como referencia, el triángulo rectángulo como referencia, este es un ángulo de 90 grados, esto es un ángulo que es la mitad del ángulo C, y este es el ángulo B. Bueno, la cuestión es que este triángulo que estoy marcando con el cursor, que es triángulo, rectángulo, me posibilita utilizar propiedades muy interesantes, muy útiles, como el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Acá lo que puedo hacer es este cateto, que es la altura, al cuadrado, más esta base, este triángulo rectángulo, que es la mitad de la base del triángulo equilátero, o sea, b sobre 2. Esto sería b sobre 2, como indica el cursor. Y esto sería la hipotenusa, que es el lado del triángulo equilátero. Entonces yo puedo decir que h al cuadrado más b sobre 2 todo al cuadrado, cuando hagan b sobre 2 todo al cuadrado va a quedar b al cuadrado sobre 4. Al hacer h cuadrado más b al cuadrado sobre 4, me va a dar esta longitud CB al cuadrado, o sea, la longitud de este lado al cuadrado. Pero lamentablemente no tengo la longitud de este lado, porque no es dato del problema. Tampoco tengo la altura y la mitad de la base como dato, porque es justamente lo que necesito sacar acá, B y H, para poder sacar la altura, el área del triángulo y después restársela la del círculo para que me dé el área rayada. Entonces, en un primer intento, uno quiso aplicar acá, trazando una bisectriz que pasa por, que viene del ángulo, que viene del vértice C, un triángulo rectángulo como indica el cursor. Este es el cateto mayor, h al cuadrado, este es el cateto menor, b sobre 2 todo al cuadrado, que queda b al cuadrado sobre 4. Cuando sumo h cuadrado más b al cuadrado sobre 4 acá, me queda la hipotenusa cb al cuadrado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a repetir, el lado CB, que es el lado del triángulo equilátero, no lo tengo como dato. Y obviamente tampoco h y b, que es lo que necesito. Que es lo que necesito acá, en el área, para calcular el área del triángulo. Porque una vez que calculo esto, hago el área del círculo, menos el área del triángulo, me da el área rayada. Entonces, bueno, en un primer intento, dividir el triángulo en triángulos rectángulos sirve como para poder aplicar el teorema de Pitágoras, que si me sirve o no, bueno, acá no me sirve porque no tengo los datos suficientes como para poder hacerlo, pero quizás en otro problema, esta división que hago en triángulos rectángulos, y habiendo hecho ese cálculo de recién, por ahí me sirve en otro problema, pero acá no porque no tengo los datos suficientes, pero en un primer intento está bien. Otras cosas que se pueden aplicar interesantes en un triángulo rectángulo, que es lo que vamos a ver ahora, son funciones como seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, también son muy útiles, que eso lo vamos a aplicar ahora seguramente. Bueno, entonces, ¿cómo sigue todo esto?
Vamos a pensar en lo siguiente. Yo dije que hay que pensar en triángulos rectángulos. Yo recién dije, yo acá tengo un triángulo rectángulo como indica el cursor. Bueno, no nos sirvió Pitágoras, porque yo hice h al cuadrado más b sobre 2 todo al cuadrado igual a este lado al cuadrado, pero este lado al cuadrado no lo conozco, ni tampoco sé h y b, que es lo que necesito. Entonces, bueno, en un primer intento hicimos Pitágoras y no nos sirvió, pero no significa que no sea útil. Yo podría seguir pensando en Pitágoras, o en seno de un ángulo, en coseno de un ángulo, en tangente de un ángulo, en funciones trigonométricas, como para poder solucionar el problema. Entonces, lo que se me ocurrió hacer, obviamente que hay otra forma de hacerlo, obviamente que sí, se me ocurrió hacer el problema de la siguiente forma. Yo tracé esta altura, que es una bisectriz del ángulo C, y después el centro de la circunferencia, que es este, como indica el cursor, tras el radio, tras el radio y tras el radio. Estos tres ejes son iguales, ¿por qué? Porque es el radio de la circunferencia, y el radio de la circunferencia es constante. Es la distancia entre el centro y cualquier punto, como dije antes, de la periferia del círculo, o del contorno del círculo. Entonces estos tres lados son iguales. ¿Por qué? Porque es el radio del círculo. Entonces, si yo ahora miro este triángulo rectángulo que indica el cursor desde el centro, perdón, parece que marqué algo. Ahí está, perdón. Si yo, desde el centro, trazo estos dos radios que están acá, estos tres radios, perdón, y me fijo en este triángulo rectángulo de acá abajo, en este que indica el cursor, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Voy a tener el radio, que vale 10, que esto es dato del problema, y este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, que es la mitad de alfa, que vamos a ver cuánto vale alfa ahora, si yo conociese la mitad de este ángulo alfa, yo con seno y coseno puedo sacar este lado, que indica el cursor, que es la mitad de la base del triángulo rectángulo, y esto, que sería la altura de este triángulo rectángulo chiquitito, que estoy trazando desde el centro de la circunferencia. Bueno, con seno y coseno lo voy a poder sacar. ¿Por qué? Porque el seno, acuérdense que sería el lado opuesto a la mitad de este ángulo alfa, que es este, y el coseno es el lado adyacente, como indica el cursor, el coseno de la mitad de este ángulo alfa, que es este, ¿no? Con seno y coseno voy a poder sacar la mitad de la base del triángulo y esta altura de este triángulo rectángulo. Para eso hay que conocer alfa, porque yo dije que esto es la mitad de alfa, y ahora vamos a ver por qué la mitad de alfa. Y se sobreentiende que la mitad de alfa, ¿no? Porque podemos verlo ahora. Yo dije que esto, línea punteada, que es la altura del triángulo, es una bisectriz de C. Y si es una bisectriz de C, también es una bisectriz de este ángulo. A o B. O es el centro de la circunferencia. Este ángulo A o B, obviamente, también está cortado simétricamente en dos partes iguales. Por lo tanto, también biseca a este triángulo en dos ángulos iguales. Este ángulo y este ángulo. Como todo esto vale alfa, cada uno de ellos va a medir alfa sobre 2. O sea que este sería el alfa sobre 2. El tema es que hay que hallar alfa. Para hallar alfa es fácil, porque pensemos lo siguiente. Este ángulo es alfa, este es ángulo alfa y este ángulo es alfa. Los tres valen alfa, pero ¿por qué valen alfa? ¿Porque mi ojo lo dice? No, las cosas hay que argumentarlas geométricamente. Estos tres ángulos valen alfa, ¿por qué? Porque yo tengo acá un triángulo equilátero. Fíjense lo siguiente, este triángulo grandote acá, estoy tratando de indicar con el cursor, marcado entre este radio y esta base, que obviamente es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales que son estos dos radios, y un lado desigual que es AB, obviamente es igual a este triángulo que está acá, de este costado, así en vertical. ¿Por qué es igual a este triángulo? Indica el cursor, que sería el triángulo COB. ¿Por qué? Y bueno, por lo mismo, porque este lado y este lado son los radios, es el radio del círculo, obviamente son iguales, y este lado, que es el lado CB, es igual al lado AB,
por el solo hecho que estamos hablando de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero todos los lados son iguales. Y de la misma forma se prueba de que este triángulo, está indicando el cursor, que sería el triángulo AOC, es exactamente igual al COB y es igual al AOB por el mismo argumento que dije antes. ¿Por qué? Porque tiene los lados obviamente iguales. Dos de ellos son el radio y los otros son los lados del triángulo equilátero. Entonces, de esa forma pruebo que estos tres ángulos son respectivamente iguales, pero tengo que argumentar de esa forma, lo tengo que razonar de esa forma. Si no lo razono de esa forma, no estoy haciendo bien las cosas, no estoy razonando y esto no sería geometría, sería cualquier cosa. Entonces, habiendo demostrado que este alfa es igual a este alfa y es igual a este alfa, si yo hago alfa más alfa, me da 3 alfa. Pero yo sé que si yo sumo todos los ángulos que rodean a una circunferencia respecto de un centro, como indica el cursor, la suma de todos esos ángulos, este ángulo más este ángulo más este ángulo, no es otra cosa que una vuelta de 360 grados sexagesimales. O sea que alfa más alfa más alfa es 3 alfa es 360, toda una vuelta completa alrededor de la circunferencia. Entonces, 3 alfa es 360, bueno, algebraicamente hay que pasar este 3 multiplicando, dividiendo. Cuando hago eso me queda 360 dividido 3, me queda alfa igual a 120. O sea que cada ángulo de estos, alfa, 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 mide simétricamente 120 grados. Por lo tanto, si este ángulo alfa mide 120, la mitad de este ángulo alfa, que es 120, es 60, que es este ángulo de 60 que voy a tener que usar porque me va a servir para poder sacar la mitad de la base del triángulo, que es esto como indica el cursor, y esta altura como indica el cursor, que lo voy a hacer utilizando seno y coseno. Para eso vamos a pasar a la última página de esta exposición. Dije que bueno, esto ya vale 60. Como yo ya sé que esto vale 120 y la mitad de 120 es 60, porque demostré, había dicho antes que este triángulo rectángulo es igual a este otro triángulo rectángulo por tener lados iguales, lados iguales y obviamente implica ángulos iguales. Entonces, habiendo demostrado que este triángulo rectángulo es exactamente igual a este, por tener sus lados respectivamente iguales, entonces este ángulo es igual a 120, simétricamente este es 60 grados. Además sabemos que esta altura, indica el cursor, biseca a este ángulo central de 120 grados. Si lo biseca significa que lo divide en dos partes iguales. Entonces ya sé que este vale 60 grados. Entonces ahora usando seno y coseno ya puedo sacar las cosas. ¿Por qué seno y coseno? ¿Para qué? Porque yo ya sé el radio que vale 10, es dato del problema. Entonces si hago R por el seno de 60, me queda este lado opuesto. Acuérdense que cuando hablo de lados opuestos utilizo el seno del ángulo. Y si hago R por el coseno de 60, me queda el lado adyacente. Acuérdense que cuando tengo que calcular el lado adyacente de un ángulo, tengo que usar coseno del ángulo. Entonces ya conozco esto, o sea, el lado adyacente, que no es otra cosa que R coseno de 60, y el lado opuesto, que no es otra cosa que R por seno de 60. Bueno, obviamente que el radio vale 10. Bueno, tienen que hacerlo ustedes con la calculadora, yo no hice el cálculo, van a ser 10 por seno de 60. Seno de 60 aproximadamente va a dar 0.866, hagan la cuenta, o sea, me va a quedar 10 por 0.866, me va a quedar 8.66. Y después R por coseno de 60 en la calculadora, acuérdense que tiene que estar en grados sexagesimales la calculadora, coseno de 60 aproximadamente es 0,5, bueno, en realidad es 0,5 exacto, va a quedar 10 por 0,5, va a quedar 5, o sea que la altura de esta va a valer 5. Bueno, ese cálculo obviamente lo van a hacer ustedes. Pero ¿para qué calculé yo
esta base de este triángulo rectángulo y esta altura de este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque una vez que yo hago 10 por seno de 60, que daba 8.66 aproximadamente, lo multiplico por 2 y me da la base de todo triángulo equilátero. ¿Y por qué por 2? Porque ya lo dije antes, todos triángulos rectángulos son iguales. Y esta altura biseca dos partes iguales a la base del triángulo equilátero. Entonces, si esto vale R por 60, que es 10 por seno de 60, R por seno de 60, que es 10 por seno de 60, que es 10 por 0.866, que es aproximadamente 8.66, que es esto. Si lo multiplican por 2, va a dar 2 por 0.866, hagan la cuenta. Y eso les va a dar la base del triángulo equilátero. Y después, yo dije que esta altura de este triángulo rectángulo es R por coseno de 60. R10, 10 por coseno de 60 es un medio, que es 0,5, se hacen 10 por 0,5, les va a dar 5. O sea que esta altura les va a dar 5. Si a esta altura que les da 5, le suman el radio de la circunferencia, que no es otra cosa que 10, como dice el dato, 10, que es el radio de la circunferencia, más esto, que es 5, les da 15. O sea que la altura del triángulo equilátero, que está en la figura, vale 15. Bueno, esos cálculos los van a hacer ustedes. Acuérdense que la calculadora tiene que estar en grados hexagesimales. Una vez que ustedes sacan la base numéricamente y la altura también de este triángulo equilátero, ya está, terminan el problema. ¿Por qué? Porque hay que volver a la primera hoja. En la primera hoja, más bien en la segunda, ¿qué teníamos? Habíamos dicho que el área rayada no era otra cosa que el área de todo el pastel, que es todo el círculo, menos el área del triángulo que está metido adentro. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado, va a ser pi por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, me queda pi por 100 o 100 por pi. Y después, el área del triángulo va a ser la base, ya la saqué, que era 2 veces r por el seno de 60, o sea esto, 2r seno de 60, o sea el doble de esto, esto es 2r por seno de 60, por, eso lo van a tener que meter acá, donde dice base, por la altura, y la altura era esto, que no era otra cosa que r por coseno de 60 más r. Cuando hacen r por coseno de 60 más r, me va a quedar toda la altura del triángulo equilátero. Cuando hacen esa cuenta, numéricamente, vuelven acá atrás y donde dice altura ponen ese valor. Hacen base por altura sobre 2 y le da el área del triángulo. Y después, al final del día, lo que tienen que hacer es el área del círculo menos el área del triángulo, y con eso obtienen el área rayada. O sea, el área sobrante que indica justamente el cursor, que es lo que justamente pedía el problema, calcular ese área que sobraba entre medio del círculo y del triángulo. Obvio que cuando, vuelvo a repetir, tengo una figura metida dentro de otra, siempre se hace el área que contiene, que en este caso es el círculo, menos el área contenida, que en este caso es el triángulo, me va a dar el área sobrante que queda entre medio de las dos figuras, que es esto, más esto, más esto. Ya está. ¿El problema lo podría haber hecho de otra forma? Bueno, veamos el último gráfico. Sí, el problema lo podría haber hecho de otra forma. ¿Y la otra forma cuál era? Bueno, en vez de tomar este ángulo de 60 grados, yo podría haber tomado este ángulo, que indica el cursor. Este ángulo, lógicamente, ¿cómo lo saco? Bueno, yo sé que este ángulo y este ángulo, o sea, el ángulo C, el ángulo B y el ángulo A son iguales. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Ustedes saben que en un triángulo equilátero no solamente los lados son iguales, también los ángulos son iguales. Y además conocen la fórmula, que lo hemos repetido en otros videos, que la suma de los ángulos internos de un triángulo, no importa que el triángulo que sea, puede ser cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre vale 180 grados. O sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, la suma es 180 grados exactos. Como los tres ángulos son iguales, voy a hacer este ángulo B, el ángulo beta más beta más beta,
por ponerle beta, pueden ponerle Ricardo, Juan, Pedro, Alfa, lo que sea, o sea, beta más beta son 3 beta. 3 beta tiene que dar 180. Si 3 por beta es igual a 180, ese 3 que está multiplicando a beta lo pasan dividiendo al segundo miembro y me va a quedar 180 dividido 3. 180 dividido 3 es 60. O sea que los ángulos internos de un triángulo equilátero siempre valen 60 grados cada uno. Como este ángulo vale 60 y esta altura es bisectora del triángulo, se lo corta en 2 partes iguales, entonces si este ángulo es 60 y esta es la bisectriz, esto vale 30 grados. Si esto vale 30 grados, si esto, como dice el cursor, vale 30 grados, bueno, ¿cómo puedo seguir el problema? Bueno, acá yo ya calculé este ángulo. Yo sé que esta es la altura, que no la conozco, claro. Y esto, lógicamente, es la mitad del lado del triángulo. Este de acá. Y esto es el lado del triángulo. Entonces tengo la mitad del lado del triángulo, el lado del triángulo y su altura. ¿Está bien? Bueno, acá dije antes que en este triángulo rectángulo, que estoy marcando con el cursor, puedo aplicar Pitágoras. Hago h al cuadrado más la base del triángulo dividido 2 al cuadrado, que es esto, base sobre 2 al cuadrado, me tiene que dar este lado al cuadrado. Y este lado al cuadrado es la base del triángulo equilátero, porque dijimos que los lados de un triángulo equilátero son iguales. Entonces me va a quedar altura al cuadrado más b sobre 2 todo al cuadrado igual a b al cuadrado, que es la hipotenusa. Ahí voy a encontrar una relación funcional entre la altura y la base, cosa que no me ayuda mucho, pero acuérdense que también tengo este dato, que ahora este ángulo yo ya lo conozco y vale 30 grados. Entonces, como esto vale 30 grados, yo puedo aplicar el seno de 30 grados. ¿Por qué el seno? Porque como yo sé que esto vale b sobre 2, la mitad de la base del triángulo, y esto vale b, yo podría hacer, bueno, b sobre 2 sobre b, eso me va a quedar un medio, eso va a ser el seno de 30. Entonces, uno puede tomarse el trabajo de poder razonarlo por ese lado, pero de alguna manera medio como que se van a complicar un poco, porque después van a querer usar el coseno, o sea, la altura sobre b, la altura que es el lado adyacente a 30 va a ser altura dividido b, va a ser igual al coseno de 30 grados, y bueno, lógicamente medio como que se van a dar mucha rosca, van a dar mucha vuelta y por ahí no lo van a poder sacar. Digamos, y se van a complicar. Y yo les recomendaría que utilicen este método que utilizo yo, porque no es porque lo haya utilizado yo, sino porque este problema tiene un dato que es el radio de la circunferencia. Y si yo lo hubiese querido hacer con este ángulo de 30 grados, con la altura y la base sobre 2 y la base, yo no estoy haciendo aparecer en ese cálculo el radio de la circunferencia. Y en ningún momento estoy hablando de ella, cuando me lo están dando como dato. Y en ese caso, cuando yo estoy haciendo un problema y no estoy usando un dato, probablemente puede llegar a ser que lo estoy razonando mal o quizá no me conviene ese camino. Entonces, ¿podría haberlo razonado de otra forma? Sí, pero esta no sería la que dije, la conveniente de tomar este triángulo con este ángulo de 30 grados acá. Entonces hubiese complicado. Y ustedes se van a dar cuenta cuál es el camino más fácil.
Pero también tienen que darse cuenta de que si ustedes hubiesen querido utilizar este triángulo grandote acá, este que indica el cursor, y hacer lo que dije, usar Pitágoras, seno, coseno, se van a enroscar mucho y van a ver que no van a llegar a nada, se van a complicar la vida y además se van a dar cuenta que no están usando el radio de la circunferencia, que es todo el problema. Y eso es, de alguna manera, síntoma de que no están haciendo bien las cosas o no se están conduciendo por un buen camino. Así que el mejor camino sería este de tomar el ángulo este central de 120 y dividirlo por 2, porque ahí sí, en este triángulo rectángulo que indica el cursor, estoy usando este ángulo de 60 grados y el radio de la circunferencia que me lo dan de dato. Y después esto que es R por seno de 60 y R coseno de 60, que después me dan la salida a poder calcular la base, que es 2R seno de 60, y la altura de este triángulo equilátero, que no es otra cosa que R coseno de 60 más R. Este es un muy buen camino porque es razonable. No es porque lo haya hecho yo, sino porque también estoy usando el radio de la circunferencia. En cambio, de la otra forma, si hubiese querido agarrar por este triángulo rectángulo de acá, usando Pitágoras, seno y coseno, no hubiese llegado absolutamente a nada, me hubiese enroscado mucho, me hubiese roto un poquito la cabeza, y además tampoco estoy usando el radio de la circunferencia. O sea, yo les indico todos los caminos posibles, pero ustedes también tienen que ir probando los diferentes razonamientos y ver cuál conviene según los datos del problema. Porque a priori uno no sabe cómo resolverlo. Moraleja, vuelvo a repetir, siempre que haya triángulos, intenten dividir el triángulo en triángulos rectángulos. No siempre va a dar resultado, pero en muchos de los ejercicios, sobre todo de examen, están preparados como para que uno pueda dividir los triángulos en triángulos rectángulos y poder usar en forma conveniente, el teorema de Pitágoras, o seno, coseno, tangente de un ángulo, y en base a esos datos, el problema es poder llegar a la solución. Pero en principio se plantea, como decía antes, ¿qué es lo que tenía que calcular? Área rayada, bueno, área del círculo menos área del triángulo. Obviamente que me falta la base y la altura, bueno, obviamente tengo que trabajar el problema trigonométricamente, dividiendo así el triángulo, como para llegar a esto, a este triángulo que está acá, rectángulo, y aplicar seno, el coseno o lo que sea, para poder, lógicamente, en este caso, sacar la base, la altura, y después, una vez que saco la base y la altura del triángulo, vuelvo acá atrás, calculo la base, la altura, la multiplico, divido por 2 y saco la área del triángulo. Al final del problema tendré que hacer la área del círculo menos la área del triángulo. Bueno, perfecto, bárbaro. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, los espero en otro problema de geometría o lo que sea, de matemática, físico-química. Y si tienen alguna dificultad o quieren clases, ya tienen ahí justamente mi dirección de mail y se pueden comunicar conmigo. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.